Aquella noche olía a tabaco rancio y a problemas. Salamanca puede ser muy monumental, pero rascas un poco y encuentras cada tugurio. Este era de los finos, un club de póker clandestino donde la jet set local iba a blanquear algo más que sus camisas. Llevábamos semanas detrás de El Mago. Un apodo ridículo para un tipo que hacía desaparecer la pasta de la gente de formas bastante poco mágicas. Extorsión, trapicheos, y sospechábamos que movía más mercancía de la que declaraba en aduanas, si me entiendes. Necesitábamos ojos dentro. Y ahí es donde entró en juego el Cóndor. Un colombiano espabilado, metido hasta el cuello en líos menores pero con contactos. Le ofrecimos un trato que, digamos, le convenía bastante aceptar si quería seguir viendo el sol salmantino. Mira, Cóndor, le dije, apoyado en la pared fría de un callejón cercano a la Plaza Mayor, sabemos que frecuentas ciertos ambientes. Necesitamos que nos cuentes qué se cuece en el garito del mago, quién entra, quién sale, de qué hablan mientras pierden la camisa. El tipo tragó saliva. Sabía que no era un encargo para ir a comprar el pan. El mago no tenía fama de enviar tarjetas de Navidad a los chivatos. Pero la alternativa, bueno, tampoco le hacía mucha gracia. Está bien, agente, masculló. Pero si algo sale mal, si ese cabrón se entera, tú haz tu parte, le corté. Nosotros nos encargaremos de que duermas tranquilo. O al menos, que duermas. La ironía a veces es lo único que te queda. La entrada al club era discreta. Una puerta sin nombre en un sótano con olor a humedad y a dinero sucio. Cóndor entró como uno más, con esa pinta de buscavidas que le abría ciertas puertas, y le cerraba otras. Dentro, el ambiente era espeso. Humo de puros caros, el tintineo del hielo en los vasos de whisky y el chasquido de las fichas. Mucho trajeado, alguna cara conocida de la noche salmantina, y la sonrisa helada del mago presidiendo la mesa principal. Cóndor se sentó en una mesa secundaria, pidió una copa, observó. Su trabajo era escuchar, mirar de reojo, pillar conversaciones al vuelo. El blanqueo allí era un arte. Se hacía con fichas, con deudas ficticias, con favores que se pagaban muy caro. Nos pasaba la información a través de mensajes crípticos, usando un móvil de prepago que le dimos. El arquitecto necesita planos nuevos. El joyero tiene género fresco. Había que descifrar aquella jerga de delincuentes. Una noche, la cosa se puso tensa. Uno de los habituales, un constructor con deudas hasta las cejas, perdió una mano fuerte contra el mago. La cara del tipo era un poema. Sabía lo que venía después. El mago sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Parece que la suerte no te acompaña, amigo. Pero no te preocupes, siempre hay soluciones alternativas. El constructor casi se desmaya. Cóndor nos contó que el mago le sugirió al constructor que podía saldar su deuda cediendo unos terrenos a un precio, digamos, amistoso. Pura extorsión con fachada de partida de cartas. Tenemos que pillarle con las manos en la masa, Cóndor, le insistí en nuestra siguiente cita clandestina. Necesitamos pruebas del blanqueo, de la extorsión. Una grabación, un documento, algo sólido. El Cóndor estaba cada vez más nervioso. Ese tipo tiene ojos hasta en la nuca, agente. Si meto la pata. No la metas, le dije. Más seco de lo que pretendía. La presión nos afectaba a todos. Le dimos un micro oculto, camuflado en un llavero. Tecnología punta, casi indetectable. El riesgo era enorme, pero era la única forma de conseguir una prueba irrefutable de las negociaciones del mago. La noche siguiente, Cóndor volvió al club. El llavero en el bolsillo, el corazón en un puño. Nosotros estábamos cerca, en una furgoneta camuflada, escuchando la señal de audio. Cada crujido nos ponía los pelos de punta. Durante un par de horas, solo ruido de fondo. Conversaciones banales, apuestas, risas forzadas. La tensión en la furgoneta se podía cortar con un cuchillo. Se habría echado atrás Cóndor. De repente, la voz del mago, clara y cercana, estaba hablando con alguien nuevo, un tipo con acento del este. El tema, mover una cantidad importante de mercancía que acababa de llegar al puerto. Bingo. No era blanqueo ni extorsión, era narcotráfico puro y duro.
El mago usaba el club como tapadera y centro de operaciones. Cóndor estaba grabando oro puro. Necesito que esos paquetes estén en Madrid mañana por la noche, decía el mago. Paga la mitad ahora, la mitad a la entrega. Y discreción, o ya sabes cómo acaban los bocazas. El otro tipo asintió. Se oyó el sonido de un sobre grueso cambiando de manos bajo la mesa. Cóndor, con un valor que no le conocía, tosió para disimular el ruido del micro al moverse. Buen chico, dijo el mago, probablemente a Cóndor, que debía estar pálido como la cera. Sírvele otra copa a mi amigo aquí presente. La tensión era máxima. La conversación derivó a otros temas. Cóndor aguantó un poco más y luego se excusó para ir al baño. Era la señal. Salió del club con el corazón a 1000, pero con la grabación. Nos encontramos en el punto convenido, un parque desierto a las afueras. Me entregó el llavero como si quemara. Ahí tienes, agente. Ahora sácame de aquí. La grabación era perfecta. La voz del mago, los detalles del trato, la mención a la mercancía. Teníamos suficiente para montar una buena operación y desmantelar aquel chiringuito. Mientras preparábamos la redada, pusimos a Cóndor a buen recaudo. Testigo protegido. No era un santo, pero se había jugado el pellejo y cumplió su parte. Tocaba cumplir la nuestra. La noche de la operación, el club estaba a rebosar. La flor y nata del AMPA local, jugando a las cartas mientras el mago cerraba sus negocios en la trastienda. No sabían la que se les venía encima. Entramos rápido y coordinados. Guardia civil. Todo el mundo quieto. El silencio que se hizo fue casi cómico. Caras de póker, nunca mejor dicho, pero esta vez no por las cartas. El mago intentó hacerse el sorprendido, el digno empresario ofendido. ¿Pero qué significa esto? Exijo hablar con mi abogado. Su teatro duró poco. Tenemos una grabación muy interesante, mago, le dije, acercándome. Una donde hablas de paquetes para Madrid. ¿Quieres escucharla? Su cara cambió de color. Registramos el local de arriba abajo. Encontramos la contabilidad B, pruebas de la extorsión al constructor y, en un despacho oculto, una cantidad de harina que no era para hacer churros, precisamente. Mientras nos llevábamos a los detenidos, vi al constructor entre la gente que habían identificado. Me miró con un alivio que casi se podía tocar. Una pequeña victoria colateral. El mago acabó desapareciendo una buena temporada, pero entre rejas. Su magia se había esfumado. El club cerró, claro. Salamanca respiró un poco más tranquila esa noche, aunque siempre hay otro mago esperando su turno. Y Cóndor, bueno, le dimos una nueva identidad y billete de ida, lejos de Salamanca. A veces, para limpiar la casa, tienes que ensuciarte un poco las manos, y hacer tratos con gente que preferirías no conocer. Es el pan nuestro de cada día en este curro. Desenredar la madeja, separar el grano de la paja, y a veces, usar a un lobo para cazar a otro. No es bonito, pero alguien tiene que hacerlo. La llamada entró a media mañana. Una voz nerviosa al otro lado. Era Cóndor, o como se llamara ahora. Agente, creo que me han encontrado. El pasado siempre vuelve, como las malas hierbas. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Pregunté, intentando mantener la calma. La protección de testigos no siempre es infalible, sobre todo cuando tratas con gente con recursos y muy mala leche. Vi a uno de los gorilas del mago, merodeando cerca de mi trabajo. No es casualidad, agente. Saben dónde estoy. Su voz era un hilo. El miedo se contagiaba hasta por teléfono. Mantén la calma, Cóndor. Sal de ahí discretamente. Ve a un lugar público y espera instrucciones. Colgué y movilicé al equipo de protección. Esto era una cagada monumental. El mago estaría moviendo hilos desde la cárcel. Quizás buscando venganza, o quizás silenciar al único testigo que podía hundirle del todo en un futuro juicio. Las dos cosas eran probables. Localizamos a Cóndor en una cafetería abarrotada. Estaba en un rincón, intentando pasar desapercibido, pero sus ojos no paraban quietos. Parecía un animal acorralado. Dos compañeros entraron haciéndose pasar por clientes mientras otros vigilaban las salidas.
Había que sacarle de allí sin montar un escándalo, pero sobre todo, sin que le pasara nada. Tranquilo, somos nosotros, le susurró uno de los compañeros. Sal con nosotros, sin prisa, como si nos conocieras. Cóndor asintió, pálido. Justo cuando se levantaban, un tipo corpulento que estaba en la barra se giró bruscamente. Era el mismo gorila que Cóndor había descrito. Mierda. El tipo se dirigió hacia ellos. No con prisa, pero con esa determinación que hiela la sangre. Mis compañeros flanquearon a Cóndor, preparados para cualquier cosa. Un momento, dijo el gorila, la voz grave. Sacó una cartera. Policía Nacional. Unidad de Vigilancias. Le estábamos siguiendo, agente. Me quedé de piedra al oírlo por el pinganillo. Resulta que Cóndor no solo nos había ayudado a nosotros. Estaba jugando a dos bandas, pasando información también a otra unidad, sobre un asunto diferente relacionado con los contactos del mago. El gorila no era un sicario del mago, sino un policía que vigilaba a Cóndor por si los malos de su caso intentaban contactarle. Menudo lío. Cóndor se había metido en un avispero él solito, intentando sacar tajada de todos lados. El susto que se llevó fue de órdago, pensaba que venían a por él de verdad. Tuvimos una charla amistosa con los compañeros de la Nacional para coordinarnos. Al final la información de Cóndor era útil para ambos casos. El tipo era un liante, pero un liante valioso. Hubo que reubicar a Cóndor otra vez, claro. Esta vez con más seguridad y menos margen para sus trapicheos. Le dejamos claro que la próxima vez no habría tanta suerte. Este trabajo te enseña que nada es blanco o negro. Hay muchos grises, y a veces los buenos y los malos no son tan fáciles de distinguir. Cóndor nos ayudó, pero no era un héroe. El caso del mago siguió su curso. Con la grabación y las pruebas del registro, la condena era segura. Pero sabíamos que su red era más amplia. El trabajo nunca acaba del todo. A veces te preguntas si merece la pena tanto esfuerzo, tanto riesgo, tratar con gente como Cóndor. Pero luego ves el resultado, un capo menos en la calle, y piensas que sí, que algo estamos haciendo bien. La noche salmantina volvió a su rutina. Otros buscarían llenar el vacío del mago, otros tugurios abrirían sus puertas. Es un ciclo constante, una partida que nunca termina. Recibí una postal anónima unas semanas después. Era de una playa tropical. Sin texto, solo un dibujo cutre de un cóndor volando. Sonreí con ironía. El tipo sabía cómo hacerse notar. Quizás algún día vuelva a saber de él, metido en otro lío, en algún lugar remoto. O quizás no. Hay historias que acaban así, con un final abierto y un personaje que se pierde en el horizonte. Lo importante es que cerramos un capítulo. Desmantelamos una red de blanqueo, extorsión y narcotráfico que operaba con impunidad en pleno centro histórico. Un tanto para los buenos, supongo. Aunque siempre queda ese regusto amargo, esa sensación de que solo has cortado una cabeza de la hidra. Pero bueno, mañana será otro día, y habrá otra cabeza que cortar. Así es la vida del poli. El papeleo postoperación es la parte menos glamurosa. Informes, declaraciones, cadenas de custodia. Horas y horas en la oficina, reviviendo cada detalle para que todo quede atado y bien atado. Mi compañero Sanz entró con 2 cafés de máquina. Menuda movida la del mago, ¿eh? Y lo del cóndor jugando a espía doble, de película. Asentí cogiendo un café. ¿De película mala?, repliqué. Casi nos pisamos la manguera entre nosotros por culpa de un listillo. Sanz se rió. Bueno, al final salió bien. El mago va a pasar una temporadita a la sombra. Sí, pero sus tentáculos son largos. No me fío un pelo de que esto acabe aquí. Miré la foto del mago en el expediente. Esa sonrisa seguía pareciendo una burla. El juicio sería largo. Abogados caros, testigos que presionar, pruebas que intentar desacreditar. La lucha en los tribunales es otra guerra, más silenciosa pero igual de sucia a veces. Pero teníamos la grabación. La prueba reina. La voz del mago, nítida, hablando de sus chanchullos. Eso era difícil de rebatir, por muy bueno que fuera el abogado.
Y estaba Cóndor. A pesar de todo, su testimonio sería crucial si llegaba a declarar. Había estado dentro, lo había visto, lo había oído. Era el clavo en el ataúd del mago. Protegerle hasta el juicio era la prioridad número 1. Sabíamos que intentarían llegar a él, ya fuera con amenazas, sobornos, o algo más definitivo. A veces, este trabajo te convierte en una especie de ángel de la guarda para gente que no se lo merece demasiado. Pero es el precio a pagar por hacer justicia. Miré por la ventana de la oficina. Salamanca seguía ahí fuera, con sus piedras doradas y sus sombras. Una ciudad preciosa con sus propios demonios ocultos. Y nosotros, intentando mantenerlos a raya. Cogí el expediente del mago y lo cerré. Por hoy, el trabajo estaba hecho. Mañana, ya veríamos qué nuevo lío nos esperaba. Siempre hay uno.